Pero esa frase de ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, me hizo pensar en que a veces pedimos al Señor creyendo que sabemos lo que necesitamos, y resulta que cuando lo recibimos no tenemos ni la menor idea qué hacer con lo que recibimos. Entonces me encontré, y desde hace muchos años quería comentar acerca de este texto, porque hace muchos años un hermano que venía a la iglesia me dijo que había leído este pasaje, y cuando me lo comentó dice, no, yo leí en la Biblia que dice, no hay que pedirle tanto a Dios, ni tan poquito, sino que sea el justo medio. Entonces cuando me lo comentó eso hace muchos años, este hermano, yo me quedé con le expliqué a qué se refería el pasaje, y a él le expliqué lo que refería el pasaje, pero me quedé con esa sensación de que a veces el cristiano no sabe pedir correctamente, y tergiversamos los textos de la Biblia a nuestro entendimiento y a nuestra comprensión para justificar o nuestra falta de fe o nuestro orgullo, o nuestra incredulidad o nuestra falta de relación con Dios, nuestra soberbia. Entonces, tratamos de encontrar textos en la Biblia que nos ayuden a justificar nuestras acciones y que nos ayuden a justificar nuestro comportamiento, pero es importante que nosotros entendamos realmente qué significan las cosas para que no nos equivoquemos. El apóstol Santiago no lo puso sencillo. El apóstol Santiago dice, nosotros no pedimos, no recibimos porque no pedimos, y cuando pedimos, pedimos mal. Así es que no sabemos realmente ni siquiera pedir. Pero entonces, ¿por qué no sabemos pedir, no pedimos? No, al contrario, pedimos de manera que aprendamos a pedir conforme a la voluntad de Dios. Creo que la mejor forma de pedir es de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que está escrito ya, y entonces hacer una confesión de fe conforme a sus promesas, conforme a las declaraciones ya escritas en el texto bíblico, que nos permitan a nosotros creer que hemos de recibir lo que ya Dios mismo ya ha prometido. Entonces, en ese sentido, en el libro de Proverbios me encuentro que hay un personaje, Agur se llama, me parece interesante porque según los libros, o según un poquito de buscar ahí los fundamentos y la historia, resulta que Agur no era, se considera, de acuerdo a los libros y a la historia y a un poquito la exegesis bíblica, se encuentra que Agur no era hebreo, sino al contrario, más bien parecía que era ismaelita, es decir, de la casa de Ismael, los enemigos de los israelitas. Pero entendamos que en aquel tiempo o en aquellas épocas, los hombres sabios o las personas sabias o los que eran sabios, por la edad, por la experiencia, por el conocimiento o por su temor a Dios, los personajes sabios eran conocidos en la gran mayoría de la tierra. O sea, en las tierras conocidas, en los pueblos conocidos, sabían que existía un sabio, y pues los grandes reyes o los grandes personajes iban a consultarlos. Y Agur era un hombre sabio, y le da una palabra profética a Itiel y a Ucal. En el entendido de la historia, muy probablemente Itiel y Ucal eran alumnos, eran discípulos, muy probablemente de Agur. Entonces da esta palabra profética a Agur, y uno pudiera decir, ¿cómo las palabras proféticas pueden ser? Incluso cómo se puede declarar una palabra profética. Entendamos que un profeta es aquel que es un intermediario entre Dios y los hombres, pero también puede ser un intermediario entre los hombres y Dios. Entonces Agur es un hombre sabio en la sabiduría de este hombre, pero me gusta la sabiduría que él muestra, porque su muestra de sabiduría la reconoce, o se puede reconocer cuando él reconoce su ignorancia.
Es decir, es un hombre preparado, es un hombre sabio, no podemos decir que es un tonto, un neófito, pero él dice, versículo 2, bueno, el primer versículo es la presentación de las palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo al varón, el varón a Itiel y a Ucal, es decir, a estos dos. Luego en el versículo 2 dice, Agur, dice, ciertamente más rudo soy que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Está refiriéndose al Dios Todopoderoso, al santo. Pero dice, Agur, dice, ciertamente soy más rudo que ninguno. Cuando dice más rudo, se refiere a más torpe, no más rudo como luchador de lucha libre, que lo rudo, no, es más torpe, no tiene gracia para conducirse, no es delicado para hacer las cosas, es atrabancado para moverse, para hacer algo, para conducirse, es atrabancado. Entonces dice Agur, me gusta lo que dice, ciertamente soy más rudo que ninguno, o sea, no hay otro más torpe que yo, no hay otro que sea más descuidado que yo, no hay otro que sea más brusco para hacer las cosas, poco delicado para hacer las cosas. Yo me lo imaginaba cortando una rosa y cortando una flor para regalarle a su esposa, a lo mejor cortando la flor, y al momento de cortarla, la cortaba a machetazos, ¿no? Y en el machetazo cortaba media flor y al final de cuentas le traía media flor a su esposa. Me lo imagino así, o sea, un hombre que era tosco para hacer las cosas. Pero ojo, esa torpeza que él describe, ser tosco como él se describe, me hace pensar, no es que él esté exagerando la verdad, yo creo que sí lo era, pero el reconocerse de esa manera, el reconocerse que lo era, el no justificarse, decir, ay, perdón, pues es que, ¿qué quieres que haga? Ay, disculpa, pues ya que, ¿no? O sea, no, sino el reconocerse tosco le hacía ser más cuidadoso. El reconocerse que él era torpe para hacer algunas cosas no era la justificación de sus actos, sino era la razón de conducirse de mejor manera. Entonces no se justificaba a sí mismo, soy torpe y qué, así soy y qué, sino que decía, soy torpe y porque soy torpe tengo que tener más cuidado. Soy descuidado y porque soy descuidado tengo que hacer las cosas con mayor orden. Soy distraído y porque soy distraído tengo que hacerme un plan para que no me falte nada, para que no se me olvide nada, para que no deje nada atrás. Entonces, eso mismo me hace pensar que esa torpeza o esa rudeza que él reconoce de sí mismo le hace a Agur ser más sabio. Entonces a veces nosotros pensamos que nuestras debilidades son nuestras flaquezas, son lo que nos hace inútiles o lo que nos hace inservibles o lo que nos hace fracasos o lo que nos hace más bien ser un pésimo instrumento que Dios pudiera usar. Pero ese es el concepto equivocado que nosotros manejamos, sino al contrario, nuestras debilidades pueden ser nuestras fortalezas, porque es ahí donde el Señor obra con poder y con gracia, como lo hizo con Pablo. ¿Se acuerda? Pablo dice, si de algo he de gloriarme es de mis debilidades. ¿Por qué me gloriaría en mis debilidades? Pienso yo como Pablo, porque Pablo recibió una palabra de parte del Señor, Pablo, sé débil, porque cuando tú eres débil mi poder se perfecciona en ti. Es decir, yo soy mejor en ti cuando tú muestras tus flaquezas o tus debilidades y no tratas de justificarte a ti mismo creyendo que porque es tu defecto, así eres. Al contrario, es ahí donde yo te perfecciono, es ahí donde mi poder se perfecciona, es ahí donde yo obro en tu debilidad, porque cuando somos autosuficientes no necesitamos a Dios. Cuando somos perfectos no necesitamos a Dios. Cuando todo lo sabemos no necesitamos a Dios. El mismo Señor Jesucristo lo dijo de esta manera. El Hijo de Dios no ha venido a salvar a los santos, porque los santos no necesitan salvación.
He venido a salvar a las ovejas perdidas de Israel. Ellos son los que necesitan salvación. No he venido a sanar a los sanos. Los sanos no necesitan médico. Son los enfermos los que necesitan médico. Y entonces me encanta encontrarme con Agur, que reconoce su debilidad. Dice, soy torpe, soy el más rudo de todos. No tengo sabiduría. Yo no aprendí sabiduría. Eso me hace pensar que no es alguien que fuera de la realeza por causa de su linaje, sino quizás había sido un hombre sabio y reconocido por su sabiduría, pero no por su realeza. Porque, por ejemplo, Salomón era reconocido en su sabiduría, pero le respaldaba mucho ser el rey. Entonces viene la reina de Saba a visitar a Salomón y no venía a visitar al pordiosero o al mendigo o al campesino o al obrero o al minero o al alfarero que vivía a unas cuadras de palacio, sino venía a ver al rey. Entonces a Salomón no solamente le respaldaba la sabiduría, sino el linaje al que pertenecía. Y me hace pensar que Agur no tenía ningún linaje reconocible o reconocido en aquel entonces, pero él mismo dice, yo no aprendí sabiduría ni conozco la ciencia del Santo de Israel. Así es que no es que Agur fuera meramente un ignorante, sino que no tiene una preparación como de linaje, como de alcurnia, o como aquellos que pertenecían a las familias acomodadas o de riqueza que recibían preparación especial. Y entonces Agur empieza a hacer una serie de cuestionamientos que le hacen llegar a una conclusión posterior a estos cuestionamientos. Y entonces algo que es importante, algo que debemos de considerar, es que es bueno cuestionarse. Es bueno cuestionarse acerca de tu existencia, acerca de lo que pasó, acerca de lo que está escrito en la Biblia. Es bueno preguntarse a sí mismo y cuestionarse, ¿lo sé todo? ¿Sé todo lo que debo de saber? ¿Conozco todo? ¿Puedo llegar a conclusiones definitivas respecto a algo que todavía no sé por completo? ¿O ya tengo la insuficiente información para poder tomar una decisión? Hace unos días estábamos platicando mi esposa y yo, y algo que yo le comentaba, que algo en lo que yo insisto es oír las dos fuentes de información, los que están en una postura y los que están en otra postura, respecto a algún pensamiento, alguna ideología, algún razonamiento, alguna filosofía, incluso lo que fuese, pero hay que escuchar las dos partes, porque siempre que uno da su opinión, siempre lleva un poco de uno. Lleva un poco de su intención, de su tendencia, de su ideología, de aquel que le paga, de aquel que lo financia, de aquel que lo patrocina. Por eso a mí me gusta que Jesús nadie lo patrocinaba. Ni siquiera él manejaba el dinero. Él no estaba preocupado por el dinero. A él no le interesaba el dinero, ni qué se hacía con el dinero, ni quién había dado, ni quién no había dado. El reconocimiento de las mujeres que ayudaban a Jesús no fue por Jesús, fue por los discípulos de Jesús, que se dieron cuenta quiénes estaban financiando el ministerio de Jesús, como lo describe Juan, o como lo describe Lucas, o como lo describe Mateo en los evangelios, respecto a estas mujeres que ayudaban a Jesús. Pero Jesús ni siquiera estaba enterado, o no le gustaría enterarse, de quién estaba financiando su ministerio, para no tener ninguna intención en su ministerio. Es decir, para no estar pensando, estar preocupado por el hermano, por la hermana que le había pagado la ofrenda ese día, o que le había pagado el viaje a la siguiente ciudad, o que le había dado hospedaje en alguna de las ciudades a las que habían llegado. Jesús no se movía por eso. El mismo Pablo tampoco se movía por eso. Porque es importante que no tengas un patrocinador. Porque cuando tú tienes un patrocinador, tu pensamiento estará alineado a no ofender, a no lastimar, a no dañar a aquel que te patrocina. Entonces, cuando tienes un pensamiento más inconsciente acerca de dónde vienen los recursos, muy probablemente tendrás un pensamiento más consciente para dirigir tus pensamientos y tus palabras. Entonces, es bueno preguntarse, es bueno cuestionarse, es bueno saber, para poder comprender lo que el Señor quiere y espera de nosotros. Por eso dice en el versículo 4, Agur empieza a cuestionarse y dice, ¿quién subió del cielo y descendió?
Empieza por cuestionarse. ¿Acaso fui yo? ¿Yo lo subí al cielo y descendí del cielo? No, yo no fui. No podría. Tendría que morir para ir y después resucitar para volver. No lo haría, no pasaría en mi vida. Luego, ¿quién encerró? Proverbios 30. Luego, versículo 4 dice, ¿quién encerró los vientos en sus puños? ¿Acaso fue Sansón, que pudo con toda su fortaleza contener a los vientos en sus puños? No, claro que no. ¿Quién ató las aguas en un paño para que no se salieran de su cauce? Para que no se salieran los mares del lugar al que corresponde. Una vez escuché a alguien decir, pero los tsunamis se salen del mar. No, son enormes olas, pero el mar regresa. Es una enorme ola que sale, que invade la orilla, pero regresa a su lugar. Es como las pequeñas olas que tenemos en la orilla de la playa, salen pequeñas olas y regresan, y regresa, y siempre tiene su nivel. Y el mar, aunque saliera de la orilla, en un tsunami, por ejemplo, siempre regresará a su nivel. Entonces, ¿quién los contiene ahí? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra para que la tierra no se caiga de donde está? ¿Quién la sostiene? En un vacío, en un universo vacío, que la tiene ahí en su lugar. ¿Quién la sostiene? ¿Por qué no se mueve más a la derecha o a la izquierda? ¿Por qué no se acerca más al sol o se aleja más del sol? Sería un caos para la tierra, moverse unos cuantos grados lejos del sol, se congelaría, y unos cuantos grados cerca del sol, se quemaría la tierra. ¿Quién la hace estar en su lugar? Dice Agur. ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. Me llama mucho la atención, porque Jesús no ha llegado, y él se lo cuestiona. Él se está preguntando, y nosotros que conocemos la verdad y que ya sabemos de Jesús, ni caso le hacemos al Señor. Pero no termina su reflexión ahí. Él hace estos cuestionamientos esperando tener una respuesta. Estoy segurísimo, estoy convencidísimo y tengo la certeza en mi corazón que el Señor respondió a Agur y le dio las respuestas a su corazón, de manera que Agur tuviera la certeza de lo que cuestionaba. Porque después Agur dice, en el versículo 5, dice, toda palabra de Dios es limpia. Me hace pensar que ya le contestaron sus preguntas. Me hace pensar que esos cuestionamientos inquietantes de su vida, porque el ser humano tiene muchos cuestionamientos en su existencia. Se pregunta por qué existimos, para qué somos, por qué estamos aquí. Hace muchos cuestionamientos a su persona y a su existencia. Y a veces no encuentra la respuesta. Pero me encanta, yo quiero pensar que Agur, después de cuestionar tan duramente y tan fuertemente, y llegar a la última pregunta es lo que yo creo que hizo la diferencia en este razonamiento de Agur. Porque él pregunta, ¿cuál es el nombre del que hizo todo esto? ¿Y cuál es el nombre de su hijo? Si sabes, dime. Y yo creo que por eso recibió respuesta. Y entonces viene, dice Agur en el versículo 5, toda palabra de Dios es limpia. ¿Cómo es la palabra de Dios? Limpia. No hay que preocuparse porque el Señor lleve un mensaje oculto ahí en el texto que vaya a desatar alguna especie de cataclismo o alguna especie de demonio, porque vienen palabras escondidas en la palabra. No, dice, la palabra de Dios es limpia. Que hay quienes las usan mal, que hay quienes usan la palabra mal, que hay quienes usan la palabra de manera equivocada, que hay quienes usan la palabra de manera incorrecta. Ese es otro asunto, pero la palabra de Dios es limpia. No voy a hablar de los que la usan mal ahora, pero hay quien la usa mal. Sin embargo, dice que la palabra de Dios es limpia. Y además de limpia, el Señor es el escudo de todos los que en Él esperan. Él es escudo a los que en Él esperan. Dios es el escudo en los que en Él esperan. Por eso llegué yo a la conclusión de que había recibido respuesta. ¿A quién esperó respuesta?
¿A cuántas personas Agur le habrá hecho estas preguntas? Además de Itiel y Ucal, a los que les está profetizando. ¿A cuántos más les habrá preguntado lo mismo? ¿Sabes el nombre del que hizo todas las cosas? El que sostiene la tierra, el que detuvo los vientos en su puño, el que detuvo el mar en un lugar como si fuese un paño. ¿Sabes quién es? Dime su nombre. Y si sabes el nombre de su hijo, también dímelo. ¿Cómo sabía que Dios tenía un hijo? ¿Cómo sabía él? Algo en su espíritu estaba clamando en su interior. Por eso lo más sorprendente para mí es que haya sido no un israelita, sino un ismaelita. Uno de la tribu de Ismael y no uno de la tribu de Israel. Para mí es interesante. Y luego dice, versículo 6, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dice esta versión, no añadas a su palabra para que no te exhiba y te muestre mentiroso. A mí me parece interesante porque hay quienes usan la palabra de manera incorrecta, pero al final serán exhibidos. He visto varios ministerios a los que se les ha juzgado porque empiezan a predicar cosas raras y hablar de cosas raras, pero lo que me ha parecido interesante, que durante algún tiempo los dejamos de escuchar y de repente los vuelvo a escuchar y como que regresaron a las sendas antiguas, como que regresaron a los principios por los que habían iniciado su ministerio. Y es de llamar la atención. Quizás ustedes supieron o oyeron del hermano Benny Hinn que pidió disculpas públicas por haber andado enseñando algo que no debía de haber enseñado. Y él se corrige y corrige su error, corrige su manera de enseñar. A mí me llama la atención porque cuando tú tienes temor de Dios y buscas la presencia de Dios, ayudas a otros a encontrarse con Dios, por supuesto que Dios guiará tus pasos para que lo que digas y enseñes no sea conducido en una mentira. Pero es importante que entendamos que a veces Dios nos corrige y va a corregir aquello que hemos dicho mal. ¿Ok? Versículo 7 dice, y con esto Agur me gusta cómo termina su reflexión y me gusta cómo concluye este pensamiento que tiene Agur. Dice, dos cosas te he demandado. Ahora le habla al Señor. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes de que muera. Es como una súplica sincera de parte de Agur a Dios, pidiéndole que esto le conceda. Diciendo, no te he pedido otra cosa. No he buscado otra cosa de ti, no me he acercado a ti para pedirte casa nueva, carro nuevo, estas manos me han bastado para cumplir mi necesidad. He buscado la sabiduría y la inteligencia a mi manera. No soy tan sabio como tú lo eres, ni podría presumir de tu sabiduría, pero dos cosas te demando, dos cosas quiero que me des antes de que yo muera. Y en el versículo 8 estas son sus peticiones. Versículo 8 dice, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Quita de mí toda vanidad y toda palabra mentirosa. ¿A dónde te lleva la vanidad? Al orgullo. ¿Y el orgullo a dónde te lleva? A la soberbia. ¿Y la soberbia a dónde te lleva? Lejos de Dios. Dice la Biblia, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios no escucha la oración de un soberbio. Y entonces dice Agur, le dice al Señor, vanidad, quítala de mí. No quiero vanidad en mi vida. No quiero que haya vanidad en mí. Que esté afanado por la vanidad, por la apariencia, por lo que tengo que demostrar, por lo que tengo que demostrarle a los demás. Algo que les he comentado en varias ocasiones, en más de una ocasión les he dicho, no te preocupes por la audiencia, no te preocupes por lo que piensan los demás, preocúpate en la audiencia de uno, ten una audiencia de uno, preocúpate en lo que piensa uno. ¿Quién?
Dios. No tienes que agradarle a los demás, agrádale a Dios. No tienes que estar pensando en que los demás se agraden por cómo vistes, por cómo te ves, por cómo hablas, por cuánto sabes, por cuán inteligente eres, por qué bonito te conduces, por cuántos modales y bien educado estás. No te preocupes de eso, porque hoy le agradarás a uno, pero esa conducta no le agradará mañana a otro. Y entonces vas a tener que modificar tu conducta por agradarle a otro. Y entonces dejas de agradarle a aquel al que le agradaste primero. Y es cuento de nunca acabar, porque al parecer de cada persona tendrá una apreciación de ti, y cada persona se sentirá a gusto contigo en cierta etapa de tu vida o cierta conducta que tú muestres, pero no estará al 100% agradable contigo. Pero cuando tú le agradas a Dios, Él te ayuda para que le agrades a los hombres. Ejemplo de ello, nuestro Señor Jesucristo. Dice en el Evangelio de Lucas que cuando Jesús crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Para quién primero? Para con Dios. Ocúpate de agradarle a Dios. Porque Dios no vas a hacer algo que le agrade a Dios, que le desagrade a los demás. A menos que estén endemoniados. Si están endemoniados, por más buena gente que seas, no le vas a agradar. Entonces, tienes que agradarle a Dios primero, una audiencia de uno. Olvídate de la vanidad, que no esté sujeto a lo que piensen los demás, a la calificación de los demás. Hoy lo que nos han hecho las redes sociales es agradarle al mundo. Que la gente se agrade de nosotros por lo que publicamos, por cómo nos vemos, y luego con la tecnología que le agregan muchos filtros a las imágenes, y entonces dicen, ya pues andaba perdida, pero como no la reconocimos sin filtro, pues no sabíamos que era ella. Pero tenemos que tener cuidado de no agradarle al mundo. No se trata de alimentar nuestra vanidad. Curiosamente, el hombre más sabio, Salomón, dice en Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Estamos amolados entonces, porque lo que nos preocupa a los seres humanos es satisfacer nuestra vanidad, sentirnos bien con nosotros mismos. La pregunta es, ¿se siente bien Dios con eso? ¿A Dios le agrada lo que yo estoy haciendo? Mi afán, mi preocupación, mi pensamiento, ¿le agrada a Dios que yo me afane tanto por ello? Y entonces, como me afano tanto por lo que yo quiero, me olvido de lo que Dios quiere. Estoy pensando más en lo que yo quiero que me olvido de lo que Dios quiere. Entonces hay que pensar más en lo que Dios quiere y pensar menos en lo que yo quiero. Por eso dice Agur, te pido dos cosas. Y la primera es que quites la vanidad de mí. Apártala de mí, le dice. Ni siquiera dice, ahí vela quitando poco a poco. Dice, no, apártala de mí. Y la otra, aparta la palabra mentirosa. Porque a través de la palabra mentirosa podemos justificar incluso hasta la misma vanidad que no quisiera. Y la palabra mentirosa implica todo aquello, esa doble actitud, ese doble comportamiento, eso, ser una vida en un lado y ser de otra vida en otro, aparentar una cosa en un lado, aparentar otra cosa en otro. Y entonces vivimos una mentira. Y dice Agur, no, apártala de mí, no la quiero, no quiero vivir una mentira, quiero tener una vida plena. No quiero vivir sujeto a la mentira. Por eso el Señor Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque la mentira sujeta, porque la mentira atrapa, porque la mentira oprime. Dice, después de estas dos peticiones, dice Agur, no me des pobreza
ni riqueza. De aquí viene el texto que les decía al principio. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Parece una oración muy franciscana, muy austera. ¿Mandé? Por eso lo explica después. Vamos para allá más adelante. Pero parece una oración muy austera, muy franciscana, muy de martirio, muy de sufrimiento, como que, ay, Señor, yo soy un mártir, a mí nada más dame lo necesario. El pan de cada día, dánoslo hoy. Nada más dame pan para comer y con eso soy feliz. He escuchado mucha gente que dice, más ahora a principio de año, ay, mientras haya trabajo, todo lo demás está bien. Luego hay otros que dicen, mientras haya salud, todo lo demás está bien. Mientras haya salud y trabajo, espérenme, pues he escuchado todas. Mientras haya salud y trabajo, todo está bien. Y la cosa es que tienen salud y trabajo y las cosas no están bien. Entonces no es cierto hacer una oración austera o hacer una oración franciscana de martirio, de decir, y digo franciscana por San Francisco de Asís, que renunció a toda su riqueza para volverse un monje capuchino, que digo un monje franciscano, y que renunció a toda su riqueza y a toda su grandeza porque era un hombre muy rico, para volverse un monje que no tenía nada, que se volvió completamente a la buena de Dios y a caminar por lo que Dios le diera, y comía cuando había de comer y cuando no había de comer no comía. Entonces por eso es la idea de ser un mártir franciscano por San Francisco de Asís. Pero cuando nosotros pretendemos ser mártires, nos olvidamos realmente de las palabras de Agur, del por qué Agur lo estaba diciendo, porque Agur no se queda solamente en no me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario, sino que Agur explica por qué le está pidiendo a Dios ni riquezas ni pobreza, solo el pan necesario. Y él dice en el versículo 9, no sea, versículo 9 de Proverbios 30, dice, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Es decir, la abundancia que yo reciba contamine mi corazón, la riqueza con la que tú me bendigas, contamine mi corazón y se me olvide quién fue el que me bendijo. Se me olvide que fuiste tú el que me lo dio todo. Y entonces te niegue y diga, Jehová, que Jehová me bendijo. ¿Quién es Jehová? Eso es lo que está diciendo. El problema no es la abundancia que pudiera recibir, porque aquí no está hablando de ser... porque podríamos poner en una balanza, quiero aclarar esta idea, porque podríamos poner en una balanza que Agur no está pidiendo riqueza, pero él no está diciendo no me des tanto dinero, no está poniendo una cantidad, porque ¿qué es riqueza? Ya les decía yo que él no venía de una familia de linaje, de la realeza, por lo tanto no era un hombre de la familia real, pero muy probablemente era un hombre próspero. Gracias. Es decir, no es que tuviera muchísimo como para ser un rey, pero no era pobre. Tenía lo justo necesario, pero ¿cuánto es lo justo necesario? Si hoy tienes que pagar una cuenta, no sé, de 2,000 pesos, porque tienes que pagar tu predial, tu agua y tu luz y tu teléfono, y se te juntan como 2,000 pesos que tienes que pagar, y tú le dices al Señor, Señor, no me des tanto, y te dan, solamente recibes 500, y llegas a pagar todo, y dices, el Señor nada más me dio 500, ahí cóbrese todo. No, si lo que necesitas son 2,000 pesos. Entonces para alguien 2,000 pesos sea mucho, para alguien 2,000 pesos no sea nada. Alguien que hace negocios de cientos de miles de pesos, 2,000 pesos es nada.
Pero alguien que hace negocios de 10 pesos, de 20 pesos, que vende cosas sencillas y que vende artículos de 10 pesos o de 5 pesos, haber vendido hoy 2,000 pesos es haber vendido muchísimo. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Entonces, la cantidad no define la riqueza de una persona. Y cuando Agur dice, dame lo necesario, Agur está diciendo lo que cubre mis necesidades. El pan necesario es lo que cubre mis necesidades. Y cuando dice, no me des riqueza, ojo aquí, y por lo que decía la pastora, él se conoce, pero más que conocerse, yo creo que él sabe que Dios escucha su oración y que Dios le va a dar lo que está pidiendo. Pero entonces Agur aclara, no para aclararle a Dios como si Dios no lo supiera, sino para aclararse a él, que no se autoengañe, diciendo, voy a ser un monje franciscano. No. Sino él dice, quiero aclarar, necesito lo que es justo, no sea que me sacie y me olvide. Mi preocupación no es cuánto tengo. Mi preocupación no es que Dios me haga rico, que me prospere. Mi preocupación es que cuando tenga mucho, me olvide de quién es Dios. Entonces el problema no era cuánto iba a recibir, lo mucho que iba a recibir, sino el problema era que le preocupaba que cuando recibiera mucho, él se olvidara, de quién se lo había dado. Y por el otro lado dice, o que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Yo he visto muchos pobres, muchos cristianos que se quejan de su Dios. Es que Dios no me ha dado. Más, he visto cristianos que blasfeman contra Dios porque no han recibido lo que han querido o lo que esperan recibir y terminan renegando la existencia de Dios porque no recibieron lo que querían. Entonces el problema no es cuánto tienes, ni siquiera si no tuvieras, porque el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4, dice el apóstol Pablo, he aprendido y he sido enseñado a tener y a no tener. Creo que el problema no es cuánto tienes y cuánto no tienes. El problema es haber aprendido a tener y a no tener. ¿Qué debes hacer cuando tienes y qué debes hacer cuando no tienes? ¿Cuál debe ser tu conducta? Y aquí Agur nos explica que cuando uno tiene, el problema cuando tiene es olvidarse de quien se lo dio. Y el problema de cuando no tiene es quejarse de aquel o lamentarse de aquel que no le ha dado y blasfemar contra Dios. Ese es el problema. El problema no es cuánto tienes. Si tú no tienes problema por tener, entonces no te preocupes. Y si tú no tienes problema por no tener, entonces no te angusties. El asunto es que no tenemos la capacidad, los seres humanos, no hemos aprendido a tener y a no tener. Nos preocupa cuánto tenemos y nos preocupa cuánto no tenemos. Incluso todavía tenemos la necesidad y ya estamos preocupados. Ay, es que va a venir la necesidad. ¿Cuál necesidad? Por la que venga. No sea que nos venga. Es mejor tener, ¿para cuándo? Para la necesidad. ¿Cuál necesidad? No sé, pues alguna vez viene o alguna hay que tener. El apóstol Pablo dice, he sido enseñado a no tener y a tener. Incluso dice, y a tener mucho. Entonces el problema para Pablo no era cuánto tenía. Porque dice el famoso versículo de Filipenses 4:13, está hablando del dinero, y dice, sé tener y sé no tener, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé tener mucho, sé tener abundantemente, y no voy a tener problema de olvidarme de dónde vino esta riqueza, porque yo sé que si la tengo es porque Dios me la ha provisto. Y también sé no preocuparme cuando no tengo, porque cuando no tengo, aun cuando no tengo, el Señor me sostiene y no me va a dejar. Entonces no me preocupa no tener.
Pero de repente el tener se vuelve una obsesión, se vuelve una fijación en nuestra cabeza, que es que hay que tener. Es que la Biblia habla de tener, sí, pero también habla de no tener. Y en los dos lugares Dios es Dios. Dios es cuando tienes y Dios es cuando no tienes. Y Dios es cuando hay abundancia, pero también Dios es cuando hay escasez. Dios sigue siendo Dios. El problema no está en Dios, el problema está en nuestro pensamiento respecto a tener y no tener. Y lo que tenemos que tener cuidado es el no saberlo, el no saber tener y el no saber no tener. Agur lo explica, porque Agur dice, es que si me llega mucho yo no quiero olvidarme de quién me lo dio, y si no me llega no quiero renegar contra mi Dios, blasfemar contra Él. Porque cuando no tenemos, el primero que sale a culpable de nuestra escasez es Dios. Pero aprender a hablar desde nuestra boca, aprender a hablar lo que realmente es correcto y expresar las palabras correctas respecto a lo que tenemos y a lo que no tenemos. Respecto a lo que hay y a lo que no hay. Si hoy tengo, bendito sea Dios. Si hoy no tengo, también Dios sea bendito. Y yo creo que conforme vamos aprendiendo a distinguir quién es el que provee y quién es el que da y quién es el que suple, cuando aprendemos a distinguir de dónde viene nuestra provisión, de dónde Dios ha sido generoso, cuando sabemos quién es nuestro proveedor, lo que menos nos preocupa es cuánto tenemos, sino saber que Él nos bendecirá. Y que si no me diera lo que yo espero, si no recibiera yo lo que yo quiero, Él no deja de ser Dios. Y merece todo mi respeto y toda mi admiración y toda mi alabanza y mi adoración. Cuidar nuestro corazón es nuestra responsabilidad. Y entonces yo creo que después de la oración de Agur, cuando Agur le dice a Dios, Señor, dame Señor la capacidad para poder tener lo suficiente, no ser escaso, sino tener abundancia, lo necesario, mi pan necesario para que no me queje, pero tampoco para que me olvide de dónde he venido. Yo creo que la oración de Agur tuvo respuesta. Y entonces, conforme a su fe le fue hecho. Yo creo que la respuesta de Dios fue esta para Agur. Diciéndole el Señor, ¿quieres ser feliz, Agur? Sí, Señor, quiero ser feliz. No quiero tener mucho para no olvidarme de ti, ni tener poco para no quejarme. Quiero tener mi pan necesario, lo que necesitas. Y si hoy necesitas mucho, ¿cuánto tendrás? Mucho. Y si hoy necesitas poco, ¿cuánto tendrás? Poco. Mi esposa me lo ponía de ejemplo en el carro. Y me decía, esta semana solamente le vamos a poder poner de gasolina al carro 400 pesos. Y la semana pasada solamente pudimos ponerle 300 pesos. Normalmente llenamos el tanque. Y ahorita, como está la gasolina, fácil lo llenamos con casi 800 pesos. Entonces, me dice mi esposa, nada más le vamos a poner 400 pesos, pero la semana pasada solamente le puse 300. Y me dice mi esposa, pero ha salido o hemos tenido lo que necesitamos. Al carro le hemos puesto la gasolina
que ha necesitado. Y entonces lo que le hemos puesto de gasolina nos alcanza muy bien para toda la semana. ¿Qué nos está dando Dios? Lo necesario. No mucho para que no nos olvidemos de Él, pero tampoco poco para que no nos quejemos de Él. Lo necesario. Pero si tuviéramos que echarle más, tendríamos más. Si tuviéramos que cargar más gasolina al carro, tendríamos que ponerle más gasolina al carro. Y tendríamos que gastar más en gasolina. Pero estas semanas ha sido solo lo necesario. ¿Está conmigo? Entonces yo creo que la respuesta de Agur fue la siguiente. De parte de Dios, Dios le dice: sí, Agur, claro, lo que me estás pidiendo, eso te voy a dar. Y le dice Dios a Agur, Santiago capítulo 1, versículo 2. Le dice: querido Agur mío, ten por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfecto y cabal, sin que te falte cosa alguna. ¿Qué le está pidiendo Agur al Señor? Que no le falte nada, ¿cierto? Que no le falte nada, que tenga lo que es necesario. ¿Y qué le dice el Señor en Santiago? ¿Qué nos dice el Señor? Que para que no nos falte cosa alguna tendríamos que ser perfectos. Y para ser perfectos tendría que ser probada nuestra paciencia. ¿Y cómo es perfeccionada nuestra paciencia? ¿Y cómo es perfeccionada nuestra paciencia? Cuando es probada nuestra fe. Y lo que Dios prueba es tu fe. ¿Confías en mí o no confías en mí? ¿Crees que yo voy a suplir tu necesidad o no? ¿Crees que voy a darte lo que necesitas hoy o no? ¿Crees que voy a cubrir lo que te hace falta hoy o no crees que te voy a cubrir lo que es? Y entonces lo que Dios está fortaleciendo es nuestra fe, para que nosotros podamos creer que Él va a cubrir todas nuestras necesidades sin que nos falte absolutamente nada. Para que seas perfecto y cabal y no te falte cosa alguna. Porque si lo que necesitas hoy es algo que requiere más, entonces el Señor te lo dará. ¿Cómo? Pues como venga. Como el Señor te lo quiera dar. Como te haga falta. Como lo necesites. Y el Señor es Dios, es Jehová Jireh. El Señor es Dios, Él es Jehová Jireh. El Señor es Dios, Él es Jehová Jireh, que conoce tu necesidad antes de que ésta llegue y la suple. Vamos a orar. Hablando a tu congregación, que seas tú hablando a tu pueblo. Bendice a tu pueblo, Señor, y habla por medio de esta palabra, para que no reneguemos de cuánto tenemos, sino que aprendamos a madurar en el Espíritu lo que tú nos has dado, y que podamos valorar, Señor, que podamos valorar lo que tú has provisto de manera generosa y de manera abundante a nuestras vidas, para que nada nos falte. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que seas obrando en nuestras vidas, en nuestra existencia, en nuestro ser, que obres en nosotros, Dios, para que nada nos falte. Padre, bendito seas. Te suplicamos a ti tu ayuda. Abre nuestro entendimiento, cambia nuestro entendimiento, para que, Señor, seamos entendidos respecto a tu provisión, porque es verdad que tú suplirás generosamente, abundantemente, de manera que nada nos falte. Es más, abundará, porque tu palabra dice que tú traerás una medida más abundante a nuestro regazo, hasta que sobreabunde, Señor. Así será tu bendición sobre nosotros.
Pero que seamos entendidos, Señor, que el tiempo, que la manera en cómo lo harás, de la forma en cómo sucederá, solo tú lo puedes hacer. Y que si hemos de esperar o si lo hemos de ver pronto, en ningún momento y de ninguna manera, Señor, nos olvidemos que has sido tú y solo tú quien ha provisto. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.